Desde el mundo antiguo al moderno, la historia nos habla de nuestra necesidad imparable de seguir creciendo. Nos habla de cómo algunas personas hacen un esfuerzo extraordinario por ampliar, crear, avanzar y traspasar los límites para demostrar que el tamaño importa. En esta serie exploraremos imponentes creaciones que han influido en cada aspecto de nuestra sociedad. El modo en que vivimos, trabajamos y viajamos. El modo en que construimos imperios y el modo en que soñamos. Recordamos cómo nos hemos esforzado por construir lo más grande, lo más pesado, lo más alto, lo mejor. Conoceremos por expertos la tecnología que hizo posible esos logros, los retos a los que se enfrentaron y los problemas que solucionaron. Algunos de estos inventos han cambiado el mundo y nuestra forma de vivir. Otros, no tanto. Ya tuvieran éxito o fracaso, estos gigantes han demostrado la necesidad de la especie humana de construir a lo grande. Superestructuras. El ser humano está constantemente buscando el mejor modo de ir del punto A al punto B. Desde altos barcos hasta la invención del automóvil. Viajar siempre ha sido una necesidad. Y siempre hemos confiado en medios de transporte cada vez más grandes. Aviones, trenes, barcos y todo lo demás. Por naturaleza, el ser humano ansía hacer cosas más grandes, más rápidas, superar al siguiente. Es parte de nuestro ADN. Esta es la historia de cómo hemos aprendido a viajar a lo grande. Viajando a lo grande. El medio de transporte más rápido y eficaz del que disponemos actualmente es, por supuesto, el aéreo. Hay una gran demanda. En el Aeropuerto Internacional de O'Hare de Chicago, por ejemplo, un avión despega o aterriza cada 37 segundos. Por eso no sorprende que con esa gran demanda de los viajes aéreos, los fabricantes de aviones tuvieran que mejorar. El 1 de mayo de 1996, Airbus Industrie creó su división de grandes aviones encargada de desarrollar ideas para un Airbus que dominara el enorme mercado aéreo comercial. El 19 de diciembre de 2000, el jumbo que Airbus apodó el buque insignia del siglo XXI fue lanzado comercialmente. Este es el Airbus A380. Actualmente es el avión de pasajeros más grande del mundo. Y las estadísticas lo demuestran. Con una longitud total de 72,7 metros, el avión de pasajeros de 2 pisos es tan grande que se necesitaron 3.600 litros de pintura para pintar su exterior. La cola del avión de 24,1 metros es tan alta como un edificio de 10 pisos. Y su considerable peso de 580 toneladas equivale a 165 elefantes. Obviamente, fabricar un avión de este tamaño no fue tarea fácil. Airbus se encontró con significativos retrasos de entrega, debido a los atascos en la definición, fabricación e instalación de los sistemas eléctricos del A380 y los más de 500 kilómetros de cableado interno.
Esto, junto con los cambios de la cliente, llevaron a Airbus a concebir nuevos procesos para equipar las secciones del fuselaje del avión y corregir el ritmo de la cadena de montaje final. Esta asombrosa obra de ingeniería se ha hecho un hueco en la revolución continua en el modo de viajar. Una revolución que tuvo unos inicios modestos y que a lo largo del camino produjo varios antepasados del A380 que no fueron un gran éxito. El Graf Zeppelin demostró que los viajes de larga distancia en una aeronave eran posibles. Acabado con la ayuda del gobierno nazi, el primer vuelo del Hindenburg tuvo lugar el 4 de marzo de 1936. Era una bestia de 245 metros de largo. Pero cometieron un error fatal, porque lo cargaron con hidrógeno en lugar de con gas inerte, como el helio, que es lo que se utiliza actualmente. La Zeppelin Company diseñó el Hindenburg como una aeronave de helio. Pero por entonces, el helio solo podía adquirirse como un derivado de la industria americana. Y Estados Unidos prohibió su exportación. Y obviamente el hidrógeno es muy inflamable. El Hindenburg era la primera aeronave de pasajeros que suministraría un servicio regular entre Europa y Norteamérica. Esta aeronave era la forma más rápida y lujosa de cruzar el Atlántico. Comían en un elegante comedor, escuchaban el piano en el salón y disfrutaban de los puros en la sala de fumadores. Lingering long enough to drop election pamphlets on the big-eyed crowds beneath, the airship sails on to Cologne, where they circle the famous cathedral. Pero, lamentablemente, el 6 de mayo de 1937, el Hindenburg ardió en llamas cuando lo amarraban tras cruzar el Atlántico. Sobrevivieron 62 de los 97 pasajeros. Pero tras 35 años de accidentes y desastres, esto significó el fin de la era de los dirigibles. Pero entonces pensaron, si un dirigible puede hacerlo, quizá podríamos diseñar una aeronave convencional que también pueda. Algunas aeronaves tuvieron una vida aún menor que el dirigible, aunque realmente eran menos peligrosas. En 1944, la Bristol Airplane Company británica sacó el Bristol Brabazon. It was a very simple ceremony for such a spectacular machine as the Brabazon, which is bigger than any aircraft in the world that has yet flown. Pesaba casi lo mismo que el transbordador espacial, más de 68 toneladas, y era digno de ver. Cuando fabricaron el Brabazon en la fábrica de Filton, Inglaterra, tuvieron que ampliar la pista para que cupiera. Cuando el avión despegó, parece que el piloto, Bill Pegg, dijo: «Dios mío, funciona». El público en tierra aplaudía, y el hecho fue transmitido a todo el mundo en una de las primeras emisiones en directo después de la guerra. El objetivo era volar entre Nueva York y Londres, transportando 100 pasajeros. El Brabazon marcó el camino a los que vendrían después. Sigue siendo el avión más grande construido en Gran Bretaña. Y tenía una envergadura mayor que cualquier avión moderno, excepto el A380. Su energía era suministrada por 8 motores, alcanzando una velocidad máxima de 480 km por hora, con lo que podía cruzar el Atlántico en 12 horas. Volaba magníficamente.
Hacía todo lo que se esperaba de él, pero nadie lo compró. Su pequeña capacidad debido a sus grandes lujos acabó demostrando que resultaba muy caro. Es interesante observarlo ahora. Solo 100 pasajeros en un avión tan grande cuando hoy caben 400. Pasarían 20 años antes de que otro avión jumbo surcara los cielos. Aunque sus diseñadores no cometieron el mismo error. El Boeing 747 se convirtió en la bestia de carga de la flota mundial de aviones de gran capacidad para viajes de larga distancia. No hay duda de que revolucionó los viajes aéreos, sencillamente por su tamaño. Fue presentado en septiembre de 1968 en la fábrica Everett de Boeing en Seattle. Considerado el edificio más grande del mundo. Hasta la fecha, Boeing ha distribuido 1.365 747. En enero de 1989, Boeing sacaba un 747 nuevo cada 6 días. Millones de personas que no podían permitirse los vuelos internacionales repentinamente pudieron, así que fue una enorme contribución. El Boeing 747 ha sido un éxito como avión de carga, como avión militar de dominio y control de emergencia, como el avión presidencial Air Force One. Y uno de ellos fue utilizado para transportar el transbordador espacial. Propulsado por 4 turbinas, el Boeing 747 es el avión de pasajeros subsónico más rápido del mundo. Y recorre la longitud de 3 campos de fútbol en un segundo. Ha transportado más de 3.000 millones y medio de pasajeros en 56 millones de kilómetros de servicio con 80 compañías aéreas. Aún hay gente de Boeing a quienes no les gusta que lo llamen Jumbo, pero creo que ese nombre nunca desaparecerá. A pesar del éxito alcanzado por el 747 y el A380, se está desarrollando un avión de nueva generación. O más bien, se está reinventando uno antiguo. Y es muy grande. En parte avión y en parte dirigible. El Airlander 10 realizó su vuelo inaugural desde el aeródromo de Cardington en Bedfordshire, Inglaterra, el 17 de agosto de 2016. Oficialmente llamado Martha Wing y popularmente el trasero volador, es unos 15 metros más largo que los aviones más grandes de pasajeros. El Airlander 10 es descomunal. Es tan largo como un campo de fútbol, mide más de 90 metros de longitud. El Airlander fue diseñado por el gobierno de Estados Unidos como nave de vigilancia. Pero el proyecto se archivó por recortes en defensa. La firma británica Hybrid Air Vehicles lanzó una campaña para devolver al Airlander 10 a los cielos en mayo de 2015. El enorme avión podía utilizarse para vigilancia, comunicaciones, envío de ayuda e incluso viajes de pasajeros. Pero la característica más importante es que puede permanecer muchos días en el aire. Hybrid Air Vehicles espera fabricar 10 Airlander al año para 2021. El Airlander fue lanzado desde los hangares de Cardington, una reliquia de la Primera Guerra Mundial, donde se guardaban aviones a finales de los años 20. Una semana después, el Airlander realizó su segundo vuelo y se estrelló tras golpear un poste de telégrafos. Aunque la tripulación no sufrió daños, esto demuestra que el camino del éxito siempre está en obras.
Al final, si no apoyamos las cosas que van un poco por delante o son algo inusuales, no progresamos. A pesar de todas las comodidades que se pueden disfrutar en el aire, los viajes aéreos no pueden competir con el esplendor, el lujo y la elegancia de los viajes por mar. Son grandes barcos y estar por la noche bajo un cielo estrellado produce un sentimiento majestuoso. Son maravillosos. Un barco tristemente famoso representa más que cualquier otro la edad de oro de los transatlánticos. Ha pasado un siglo desde que el lujoso barco de vapor RMS Titanic tuvo un trágico final en el Atlántico Norte. Más de 1.500 personas fallecieron en la tragedia. El 31 de mayo de 1911 fue botado el inmenso casco del Titanic. Por entonces, el objeto móvil fabricado más grande del mundo. El Titanic se construyó con los mejores estándares de su época. De hecho, en ciertas cosas, superaba esos estándares. El Titanic tenía un doble fondo y 15 mamparos estancos equipados con puertas herméticas eléctricas que podían operarse individual o simultáneamente. Estos mamparos inspiraron a la revista Shipbuilder a decir que era prácticamente insumergible. Sin embargo, aunque los mamparos individuales eran estancos, el agua podía pasar de un compartimento a otro. Otro error del diseño del Titanic fue el número de botes salvavidas que llevaba, que tenían capacidad para 1.178 personas. Pero el Titanic podía llevar a más de 3.300 personas. Hacia las 11:30 de la noche del 14 de abril de 1912, un iceberg sumergido produjo una grieta de 90 metros en la línea de flotación del Titanic. Solo sobrevivieron 705 personas. En muchos sentidos fue un punto de inflexión. Produjo un impacto generalizado que un barco tan grande pudiera hundirse. Pero cualquier barco puede hundirse. Desde 1912, las normas de seguridad marítimas han mejorado en parte la lección aprendida desde la trágica pérdida del Titanic. Por eso, cuando entre las dos guerras se enfrentaron a la amenaza de los viajes aéreos, el objetivo fue construir barcos más grandes y mejores sin olvidar la seguridad. Uno de los éxitos de la construcción naval de la época fue el primero de los grandes cruceros Cunard en llevar el nombre de una reina. Con 311 metros de eslora, un peso de 81.000 toneladas y 3 chimeneas, era un barco elegante y el transatlántico más grande del mundo de la época. The Queen Mary moves. The rudder at her stern strikes the water, and gracefully her long hull glides down the slipway. Con la intención de rivalizar con el French Normandy, el Queen Mary, con sus 81.000 toneladas, 3 veces el peso de la Estatua de la Libertad, ganó la partida. El Queen Mary era tan grande que cuando se construyó se creía que apenas notaría el mar. Se supone que decidieron no poner pasamanos en los pasillos principales a los camarotes porque no serían necesarios. Posteriormente se pusieron porque el barco podía inclinarse. El 1 de julio de 1936, el Queen Mary hizo su viaje inaugural e intentó conseguir el Blue Ribbon, el distintivo otorgado al barco más rápido en cruzar el Atlántico.
Tras fracasar en su primer intento debido al mal tiempo, volvió a intentarlo el 31 de agosto, llegando a Nueva York en 3 días, 23 horas y 57 minutos. El Blue Ribbon era suyo. The Queen Mary does it again on the voyage home. Having averaged 31.69 knots, nearly half a knot more than the Normandy's best, she docks at Southampton, undisputed Queen of the Atlantic. Tenía 24 calderas que generaban el vapor para las turbinas. Esto ocupaba una parte enorme del casco. La mayoría del volumen del barco lo ocupaba la maquinaria para impulsarlo a través del Atlántico Norte. El Queen Mary era el transporte elegido por muchas de las grandes celebridades de la época. A finales de los 60, el mercado de los viajes transatlánticos perdió frente a las aerolíneas. Los últimos de los grandes transatlánticos empezaron a desaparecer uno a uno. El Queen Elizabeth II fue votado por la reina la tarde del 27 de septiembre de 1967 frente a un gran público. Fue un día impresionante. Tuve la suerte de estar allí. Definido por la princesa Margarita como el buque insignia de la nación, era la personificación del lujo británico. Medía 294 metros de eslora, la longitud de 40 autobuses londinenses puestos en fila. Y su modesto peso era de 70.327 toneladas. A su llegada, le hicieron la que posiblemente fue la última gala de bienvenida de un barco al puerto de Nueva York. En 1975, Cunard envió a su buque insignia a su primer crucero mundial. Fue una promesa de lo que estaba por llegar. El Queen Elizabeth II sobrevivió incluso frente al dominio de los viajes aéreos. Y es posiblemente el último de los auténticos cruceros. La industria de los cruceros se ha disparado desde entonces. Nadie habría imaginado en los años 60 que en un periodo de 50 años construiríamos tantos barcos de pasajeros tan enormes con la única finalidad de llevar a la gente de vacaciones. Pero lo hacemos. Algunos barcos son tan modernos y lujosos que lo que ofrecen es tan distinto que no puede compararse con los viajes aéreos. Miremos el Gran Princess. Mide 289 metros de eslora, 4 veces la envergadura de un 747 y 57 metros de alto. Una campaña de 1998 decía: creemos que es una verdad evidente que nunca ha habido un crucero más grande ni más caro. No bromeaban. En su época, el Gran Princess era el crucero más grande y caro construido. Su construcción costó casi 500 millones de dólares y pesaba 107.000 toneladas. El Gran Princess cuenta con 1.300 camarotes individuales y suites, una capacidad para 2.592 pasajeros y una tripulación de 1.100. Para gestionar el número de pasajeros, el Gran Princess fue el primer crucero en repartir a los pasajeros en numerosos comedores. Este barco debe mucho de su éxito a un diseño y disposición innovadores que han inspirado a sus sucesores. En una época dominada por los viajes aéreos, el Gran Princess mostró al mundo cómo viajar con estilo. Pero a pesar de sus dimensiones, parece ser que ha sido superado en cuanto al tamaño. Más de 5 veces el tamaño del Titanic, el Oasis of the Seas
tiene 2.606 camarotes. Pero puede alojar la asombrosa cifra de 6.296 pasajeros. Entre los cruceros más grandes del mundo está el Oasis, que se ha construido recientemente y pesa 225.000 toneladas. Es realmente un barco enorme. El alojamiento incluye grandes suites, 2 pisos enormes, 139 metros cuadrados de apartamentos con un dormitorio principal, una terraza privada y jacuzzi. Algunos lo ven como un bloque de apartamentos puesto de costado. Es un barco tan grande que está dividido en 7 barrios. El barrio Central Park tiene tiendas, restaurantes y jardines. El Teatro del Agua Exterior tiene capacidad para 600 personas y ofrece espectáculos nocturnos con acróbatas acuáticos y artistas aéreos. La cubierta de la piscina se extiende a lo largo de todo el barco. Como encarnación de la extravagancia, disponiendo de todo lo que puedas necesitar en el mar, el Oasis of the Seas es la joya de la corona de los cruceros. Y era el vehículo de pasajeros más grande del mundo hasta el reciente Allure of the Seas, que ha superado en tamaño al Oasis por tan solo 5 centímetros. De modo que barcos y aviones han forjado unos mercados distintos y complementarios. Otros transportes de pasajeros parecían condenados por el aumento de los traslados por carretera. Pero fabricar más grande, mejor y sobre todo más veloz ha supuesto un asombroso renacimiento. En todo el mundo, la gente está volviendo al ferrocarril. En el mundo hay alrededor de 1 millón de kilómetros de líneas férreas. El primer tren comercial de alta velocidad de levitación magnética fue fabricado en Shanghái, China, en 2004. Aunque es la tercera línea de levitación magnética, Shanghái tiene el único tren comercial de alta velocidad maglev en funcionamiento del mundo. Maglev significa levitación magnética. En cierto modo, fue fabricado como una joya. Es casi una curiosidad. Utiliza electroimanes. La polaridad repele al tren y hace que se mantenga en el aire gracias a los imanes en la estructura. Su velocidad máxima de 431 kilómetros por hora significa que se recorren 30 kilómetros en menos de 8 minutos. Este tren ha funcionado a diario y lleva recorridos 16,7 millones de kilómetros, con una media de fiabilidad de horario del 99,98%. También utiliza un sistema de propulsión electromagnética, una atracción entre los imanes en la estructura y los imanes en el tren, con lo que alcanza mucha velocidad. Un viaje más largo nos traslada al centro del continente más seco del planeta. En realidad es más el pasado que el futuro de los viajes en tren. Pero a la gente le gusta. Y el tren siempre está lleno. Se llama el GAN. Cuando arrastra todos los vagones, el GAN es el tren de pasajeros más largo del mundo.
774 metros. 2 veces y media más largo que el Queen Elizabeth II. Lo llamaron GAN en honor a los camelleros afganos que habían sido el único medio de transporte en muchas zonas del interior de Australia. Las vías se veían constantemente afectadas a causa de las termitas y los incendios. Y con frecuencia las inundaciones las destrozaban totalmente. En 1980, las viejas vías fueron abandonadas por unas nuevas de vía estrecha, construidas con traviesas de cemento antitermitas, colocadas más al oeste para evitar las inundaciones. El propósito siempre fue que algún día el GAN atravesara todo el continente. Y el 1 de febrero de 2004, el GAN realizó su primer trayecto transcontinental. La vía de Adelaide a Darwin es de casi 3.000 kilómetros, 2.970 kilómetros. Tarda 54 horas con una parada de 4 horas en la mitad. Desde que el GAN entró en servicio, la tecnología ferroviaria ha tenido grandes avances. La velocidad y el confort, y sobre todo la conexión de centros urbanos, una comodidad que los viajes aéreos no pueden proporcionar, han variado su destino. Es la nueva era del viaje en tren, la era del tren bala y del TGV. Desde su entrada en servicio en septiembre de 1981, el tren francés, la Grande Vitesse, TGV, ha estado en la vanguardia de los viajes en tren de alta velocidad de europeos. Son rápidos. Las curvas de la vía deben tener un radio largo sin irregularidades, suave, sin sacudidas ni alteraciones significativas a lo largo de la vía. Tras alcanzar 574,8 kilómetros por hora, ostenta el récord mundial de velocidad de trenes de pasajeros que utilizan ruedas convencionales. Pero hay problemas que deben tenerse en cuenta cuando se viaja a esa velocidad. Para empezar, estos trenes necesitan una enorme cantidad de energía. Un tren que va a 480 kilómetros por hora utiliza alrededor de 27 veces más de energía que uno que va a 160 kilómetros por hora. Otro problema aún más acuciante es el hecho de que el cuerpo humano no está preparado para aceleraciones rápidas. Y viajar a estas velocidades nos hace más propensos a marearnos. Para combatirlo, el TGV disminuye el grado de inclinación en las curvas, con lo que los pasajeros pueden sentir cuándo gira el tren. El TGV también tiene una característica y es que los juegos de ruedas los comparten dos vagones contiguos. Esto reduce la capacidad de estos dos vagones de separarse uno del otro y suaviza todo el funcionamiento del tren. En una de sus rutas más populares, el TGV viaja a más de 490 kilómetros por hora en solo 2 horas 20 minutos. La innovación en ingeniería es el diseño de todo el sistema para ser fiable, rápido y seguro al mismo tiempo. Un tren muy rápido europeo que promete un viaje muy especial, con un estilo diferente, es el Eurostar, que viaja bajo el mar. El tren Eurostar pasa por el Eurotúnel con el tramo submarino más largo que el de cualquier otro túnel del mundo, 38 kilómetros.
El único lugar donde opera este tren es en el Eurotúnel, entre Reino Unido y Francia. Ha sido reconocido como una de las 7 maravillas del mundo por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, junto con el Empire State Building y el Canal de Panamá. Es un viaje de solo 35 minutos, pero es muy especial. Es el único lugar donde se utiliza este tren. Más de 400 trenes recorren el túnel a diario, transportando una media de 50.000 pasajeros. Más usuarios entre Inglaterra y Francia que todas las líneas aéreas juntas. Los pasajeros pueden viajar con sus coches sencillamente entrando y saliendo por las lanzaderas. Se puede transportar cualquier tipo de vehículo. Y los coches se pueden cargar como pertenencia de los pasajeros, porque no hay una tarifa por exceso de equipaje. Los trenes tienen 775 metros de largo, la misma longitud que 8 campos de fútbol. Es un tren muy potente de 6 ejes diseñado y fabricado para este objetivo concreto. Todo ello controlado, por supuesto, por el maquinista. Pero la ausencia de conductor en cualquier medio de transporte es el camino del futuro. Hay trenes autónomos, normalmente en grandes aeropuertos, que recorren trayectos cortos entre terminales para el traslado de los viajeros. Pero en un lugar operan como un completo sistema de tránsito urbano. La Metro Dubái ha entrado en el récord Guinness como la red de metro autónomo más larga del mundo. Empezó a operar en 2009. Tiene unos 75 kilómetros de vías. Lo están aumentando. Se calcula que la población de Dubái llegará a 5.250.000 en 2020. Y mejorar el transporte en la ciudad en creciente expansión es vital para el futuro de Dubái. El metro ha supuesto una solución para la congestión de las carreteras, la duración de los trayectos y el aumento de la contaminación. El término metro tiene diferentes usos en distintos lugares. Han hecho aparición unos trenes que no están sujetos a horarios y al problema de cogerlos, lo que supone una mayor frecuencia entre ellos. Una media de 500.000 personas lo usan a diario. Y hasta la fecha, más de 500 millones de pasajeros han viajado en estos trenes que pueden alcanzar una velocidad de 110 km por hora en la red de trenes autónomos más larga del mundo. Funcionan más trenes por hora. Puedes cargarlos y descargarlos con más frecuencia porque son de una planta y no hay que esperar a que los usuarios entren en un cubículo estrecho para encontrar asiento. El metro autónomo es un modo seguro y fiable de viajar, sin el peligro del error humano. El sistema que opera el metro es automático. Funciona sin interferencias humanas. De hecho, todo el sistema es vigilado por solo 10 personas. Para un medio de transporte que comenzó a morir tras los años 20, sería correcto decir que los viajes en tren han regresado. Para medir el número de pasajeros que se trasladan a diario, se miden los pasajeros por kilómetro. Y se calcula alrededor de 9.000 millones de pasajeros kilómetro al día en todo el mundo. Pero la dura competencia que amenazaba a los trenes en el siglo XX no ha desaparecido. En 2012, el 76,3% de los trabajadores de Estados Unidos se trasladaba en coche. En 2014, en Europa se utilizaban más de 252.700.000 coches. Parece que por grande que sea el avión, lujoso el barco o rápido el tren,
Los coches dominan el terreno de cómo viajamos hoy día. Y el motivo de que los trenes, los barcos o los aviones no alimenten nuestros sueños, sino coches como el Rolls-Royce. El Rolls-Royce Phantom se fabricó con la idea de que fuera el mejor coche del mundo. Presentado en 2003, la primera nueva generación de coches Rolls-Royce después de que BMW se hiciera con la marca, está fabricado a mano con un esbelto exterior y una tapicería que lleva semanas coser. Hay cientos de colores de pintura, cueros, diferentes maderas para el salpicadero, incluso piedras preciosas y fibra de carbono. Y para llevarlo al extremo, si quieres una pintura que no tienen, la hacen para ti y le ponen tu nombre. Su motor de 12 cilindros, proporcionado por BMW, lo pone a 100 km por hora en menos de 6 segundos. Es la producción de coches de mayor altura que se fabrican actualmente con modelos que miden más de 1,6 metros de alto. Es enorme. Debo decir que he conducido uno varias veces por las carreteras rurales inglesas donde se fabrica. Y da miedo conducirlo por una carretera pequeña, os lo aseguro. Se tardan al menos 2 meses en fabricar un Phantom, cada uno a medida y paradigma del lujo. Es tremendamente cómodo, silencioso y precioso en todos los aspectos. La personalización es insuperable. Puedes tener un coche que literalmente nadie más tiene en el mundo. Varias versiones están en los 3 mejores puestos de las listas de los coches de lujo más caros. Pero a pesar de su alto precio, parece que para los compradores vale lo que cuesta. Aproximadamente el 65% de los Rolls-Royce fabricados siguen en las carreteras. Paradójicamente, eso significa que aunque el Rolls-Royce es exclusivo, no es excepcionalmente raro. Al contrario que el Mercedes-Benz 770K, del que solo se fabricaron 88. Originalmente fue encargado por el general Nikolaus von Falkenhorst, que dirigió la invasión nazi de Noruega y Dinamarca. Aunque el 770K fue el vehículo elegido por Falkenhorst, el dueño más famoso fue Adolf Hitler, que ni siquiera sabía conducir. Era un coche elegante y extravagante, y el coche más grande que había fabricado Mercedes-Benz hasta entonces. Es el coche más pesado jamás fabricado. Fue tristemente famoso por varias razones. Su apodo es de Grosser, que en alemán significa grande y pesado. Pesaba alrededor de 3,5 toneladas, muy grande para su época. Tenía un motor de 8 cilindros en línea con sobrealimentador que producía 150 kilovatios, lo cual no es mucho en la época actual, pero entonces era bastante. Fue posiblemente la primera fábrica que hizo un coche de lujo. En su época, el 770K era el coche de pasajeros alemán más caro que el dinero podía comprar. En 2009, un millonario ruso anónimo compró por varios millones de euros el 770K descapotable azul oscuro de Hitler. Hoy día, debido a su rareza, estilo y cierta importancia histórica, estos coches restaurados pueden alcanzar decenas de millones de dólares. El concesionario de coches clásicos Michael Frolik dijo que el orgullo de la colección, el coche de Hitler, iba a Moscú. Y añadió que eso era más de lo que logró el dictador nazi. Quizá si hubiera tenido un Hammer.
En 1983, A.M. General empezó a fabricar para el ejército americano vehículos de ruedas multiusos de gran movilidad o Humvee. Con una distancia al suelo de 40 centímetros, el Humvee puede superar un obstáculo de 56 centímetros de alto, ser manejable en pendientes del 60% y vadear 76 centímetros de agua. La tecnología que tenía le permitía meterse en terrenos que nadie había imaginado. Está muy separado del suelo, con lo que puede pasar obstáculos, y tiene tracción a las 4 ruedas, lo que le permite atravesar vegetación, barro, lo que sea. No fue hasta 1992 cuando A.M. General empezó a fabricar modelos civiles. Presentado como el Hammer H1, el enorme todoterreno se hizo famoso cuando se convirtió en el coche elegido por celebridades de Hollywood y atletas profesionales. Es un todoterreno enorme que encaja con América. Todo debe ser grande. Debe ser más grande que Texas, más grande que sus competidores y estar a la altura del carácter militar. Era muy grande. El Hammer tiene la distancia entre ejes más ancha que cualquier todoterreno del mundo, con 330,2 centímetros, y pesa más de 3 toneladas. Es casi 1 metro más ancho que un coche compacto. Y pesa más que 2 coches familiares corrientes, lo que lo hace menos práctico. Maniobrar con tráfico y aparcar en calles urbanas estrechas puede ser muy complicado. El Hammer 1 se suspendió en 2006. Pero a pesar de su fracaso como vehículo privado, fue útil para el ejército estadounidense. Mejor preparado para el combate que para el confort, y no pensado para correr. Pero la velocidad es lo que atrae, y siempre ha atraído a los apasionados de la conducción, que siempre han estado preparados para pagar por la emoción de traspasar los límites. Este es el Viper. El Dodge Viper tiene el motor más grande que se fabrica en coches en serie. Es propulsado por un enorme motor V10 de 8,4 litros. Es un supercoche americano de acción. Su gran motor es literalmente de un camión, pero lo han transformado para ser un motor de coche. Y es brutal. Basado en el Chrysler LAV8 con motor de camión, el V10 fue diseñado por el fabricante de supercoches Lamborghini, que entonces era una división de la Chrysler. Dodge presumió de un motor de 300 caballos cuando lanzó el Viper. Pero en 2016 lo superó con mucho el Viper ACR. Genera 480 kilovatios a velocidad máxima, que aproximadamente es 5 veces un 5 puertas medio. También alcanza 100 kilómetros por hora en solo 3,4 segundos. Los neumáticos de las ruedas traseras miden 350 milímetros de ancho, con lo que son los neumáticos más anchos fabricados para un coche en serie. Considerado uno de los únicos supercoches genuinos americanos, no hay duda de que el Viper encaja con su nombre: víbora. Lo que lo hace único es su enorme torsión, y sus neumáticos giran con facilidad. Pero seguimos fabricando más y más grande. Así que no nos sorprende que haya un coche más rápido. Con una velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. El Bugatti Veyron es el coche en serie más rápido que existe. Tiene 1001 caballos y puede pasar de 0 a 100 en menos de 3 segundos.
El Bugatti Veyron tiene una potencia de motor como dos Corvette Z06 V8. El Bugatti Veyron es un logro de la ingeniería. Tiene un motor de 8 litros y 12 cilindros con 4 turbocompresores. Un motor así necesita 11 radiadores y 64 válvulas. Ostenta el récord del coche en serie más rápido con 430 kilómetros por hora. Este coche necesita unos neumáticos Michelin Pax Pilot hechos a medida, que cuestan la modesta cantidad de $6.500 cada uno. Los neumáticos hay que hacerlos a medida para que aguanten 430 kilómetros por hora, si no, reventarían. A velocidad máxima, estos neumáticos solo duran 15 minutos. Y el depósito de gasolina de 100 litros se vacía en 12 minutos. El primer Veyron fue fabricado en 2005. Y 10 años después, en 2015, se vendió el último. En total, Bugatti solo fabricó 450 unidades. Se hacían a mano por maestros artesanos. Tener el coche más rápido del mundo es un gran símbolo de estatus. Correr más que el Veyron es complicado, a menos que la gestión del tráfico y las carreteras se mejoren. Pero eso no sucede sobre raíles o viajes aéreos. Y nada puede evitar que construyamos más y más grande en los mares. ¿Por qué nos fascina construir cosas grandes? Algunos dirán que porque podemos, pero al final todo se reduce a economía o prestigio. Se trata de superar los límites, lo más rápido, lo más grande, lo más eficiente. Con éxitos, fracasos, logros y catástrofes desde lo eficaz a lo bonito o a lo totalmente superfluo, siempre que haya lugares donde ir, encontramos el modo de hacer algo más grande y mejor. No hay duda de que nuestras ganas de viajar nos llevarán al desarrollo de máquinas que nos puedan trasladar.